Estamos acá en este jueves nuevamente en este estudio de la ansiedad, cómo encontrar la calma en la era de la ansiedad. Y la idea es orar, la idea es verlo y orar sobre lo que estamos viendo. Como decimos siempre, tenemos un ida y vuelta, preguntas para escuchar estas charlas, ¿no? Y el encuentro pasado estuvimos hablando sobre las emociones, algunas expresiones que dimos basados en la experiencia de Jesús, cómo las emociones no tienen carácter moral. Nosotros le hemos colocado a la emoción una evaluación moral, es decir, hemos hecho una lista humanamente, ¿no? Y hemos condenado algunas emociones como que si afloran en un cristiano no está bien espiritualmente. Sin embargo, las emociones son para sentirlas, son para están ahí, fueron dadas por Dios. Que tengan algunos descontroles y demás, porque somos seres caídos y somos personas imperfectas, sí sucede. Y estamos tratando de ver cómo canalizar y aprender juntos con las escrituras, cómo esas emociones pueden canalizarse de una manera adecuada y evitar ciertas situaciones que no nos benefician. Estuvimos hablando del enojo como una de las emociones más características de la condenación moral de muchos de nosotros. Cuando digo nosotros me refiero a la cultura en general. Y hablamos en el encuentro pasado de que lo que tenemos que hacer con la ira es lo importante. Lo que dice la palabra es que cuando aparezca el enojo, que el enojo sucede y Jesús se enojó también y es el modelo nuestro, ¿qué es lo que hacemos con ese enojo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo usamos para poner límites? ¿Para que no suceda más esa situación que nos enojó? ¿O respondemos ante un peligro, una amenaza, de una manera destructiva? O sea, tenemos que evaluarnos si nosotros nos vamos de nuestro eje, ¿no? Si nos movilizamos ante aquellas cosas que nos enojaron para que no sucedan, o somos víctimas, y vamos a hablar de eso, y dejamos ser víctimas de la maldad y la injusticia de los demás. Entonces el enojo tiene que ver mucho con los límites a la injusticia. ¿Qué hacemos? ¿La usamos para actuar con violencia hacia otros, ofender, o tratamos de ese enojo usarlo positivamente para evaluarnos de qué fue lo que produjo esta situación en nosotros y qué puedo hacer para que esto no suceda más? Pero más allá de eso, igual nos vamos a seguir enojando, ¿no? Si no tratamos bien, y en esto estamos hablando mucho de la ansiedad, si no tratamos bien la ansiedad, que también aflora como el enojo en nuestra vida, se va a cronificar en nosotros, se va a añejar, se va a convertir el enojo, la ansiedad y todo eso en otras cosas más destructivas que la anterior. Por ejemplo, si uno no maneja bien el enojo, si alguien le hizo un daño, no maneja bien el enojo, la Biblia dice que viene el resentimiento. ¿Qué sucede? La persona que no perdonó, la persona que no superó lo que lo enojó en el pasado y sigue con eso, avanzando y avanzando su cabeza, empieza a resentir. ¿Qué es resentir? Como aquellos discos rayados de pasta que se ponían en un tocadisco y había una puga y a veces se rayaban y se repetía la misma frase en esa marca que tenía el disco. Resiente, repite las mismas cosas. Lo que me hizo, a vos te parece, repite, ¿no? Eso es resentimiento. O viene un rencor, o amargura, me siento mal conmigo mismo por lo que hizo el otro. Mientras el otro tiene una vida tranquila, lastimó y sigue haciendo su vida, yo vivo arrastrando los pies, amargado por haber sido afectado. Este es el problema de las emociones. En el caso del enojo va por estas consecuencias. En el caso de la ansiedad perpetua nos produce una inquietud que perdemos la vida de paz que Dios quiere para nosotros. Cuando no hay un estilo de vida de paz, que es lo normal que debe pasar en un cristiano, es lo normal, nuestras inquietudes van a empezar a no solamente afectarnos físicamente, sino que nos van a afectar nuestras relaciones. Porque una persona que vive con ansiedad crónica, que es lo que San Pablo dice que es lo peligroso,
lastima afectando a los demás con su ansiedad. Repele vínculos. Entonces, Jesús vivió todo este tipo de experiencias, ¿no? Jesús experimentó emociones, pero tomó decisiones frente a la misma, ¿no? No decidió ni que el enojo, ni que la tristeza, como vimos el encuentro pasado, ni que la ansiedad lo llevara a la cornisa. Es decir, Jesús, aunque tuvo enojo contra ese fariseo, como vimos en el encuentro pasado, que lo puso en eje, Jesús puso un freno. Se enojó contra él, pero sanó al enfermo. Es decir, no vino la situación de decir, bueno, lo que hace el otro a mí me lleva a frenar mis conductas. No. Jesús siguió siendo el mismo y Jesús sanó a la persona a pesar de que había recibido del fariseo una respuesta totalmente fría y dolorosa. Entonces, esa es la clave. Yo tengo que ser siendo el mismo a pesar de lo que hagan los demás. Y eso es lo que Jesús era. Jesús seguía siendo Jesús a pesar de la maldad de los demás. Eso es un desafío. Dijimos, la ansiedad no es pecado, es una emoción, pero debo tener una forma de enfrentar para que no se convierta en algo destructivo. Mucha gente hoy, en esta era de la ansiedad, acude a estimulantes, se automedica. Mucha gente empieza a perder la memoria por una ansiedad excesiva. Mucha gente empieza a tener úlceras y un montón de cosas digestivas que se producen por una vida ansiosa. Es decir, una persona que siente algo y no lo manejó equilibradamente, de pronto empieza a afectarse en su salud y afecta su economía, porque la persona ansiosa hace cosas que no tiene que hacer con su dinero, hace cosas que no tiene que hacer con su trabajo, hace cosas que no tiene que hacer con un montón de factores que en otras circunstancias tomaría otro tipo de situaciones. Entonces es importante, amigo, amiga, poder abordar la ansiedad bíblicamente. Tengan cuidado, dice Jesús, y no dejen que su corazón se haga insensible por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida. Entonces, ¿qué quiere decir? La vida que nosotros vivimos tiene gente que busca en estos escapes canalizar toda su frustración. Habla de vicios, borrachera y preocupaciones de la vida, en un estilo de hablar, en un estilo de moverse. No dejen ustedes, decidan que su corazón se haga insensible porque esto está pasando afuera. Entonces, si a vos este tipo de personas, que los borrachos, los viciosos o los preocupados, quieren entrar a tu barco, ¿no? Y tirarte del equilibrio que tenés en tu navegación, en tu propio barco, que es la vida, vos no le permitas el ingreso de eso. Dice, vos ponle un freno. Es decir, no dejes que tu corazón sea influenciado por estas personas. Tengan cuidado. ¿Qué quiere decir? Que yo decido aquellas cosas. Cuando uno prende el noticiero y ve un montón de noticias que da alimento a la ansiedad, honestamente. Bueno, tengo que estar informado. Yo me lo digo a mí mismo. Cuando prendo el noticiero tengo que saber. Pero hay muchas cosas muy fuertes. Muy fuertes. Y cada vez más. Y lo vemos. Entonces uno empieza a decir, me puede pasar a mí. Y entramos en una espiral de preocupación. Bueno, acá Jesús dice, tengan cuidado. Todo lo que pasa alrededor no debe movilizarlos a ustedes en la misma locura que moviliza a los demás, ¿no? Va a tocar la puerta de tu mente la ansiedad y tiene una tendencia a dispersarte, a insensibilizar tu corazón y a atraparte y a dominarte. Esto le sucedió a Pedro cuando él estaba caminando sobre el mar, y esta semana leí una frase que me encantó.
Dice, si quieres caminar sobre el agua, bájate del barco. Está buenísima. Pedro quiso caminar como Jesús. Pero vio las olas, dice, y el viento lo sintió y se empezó a hundir. Y esto también es un ejemplo gráfico. Cuando vemos las olas y el viento y vemos esas cosas y gobiernan nuestro pensamiento, nos vamos a empezar a hundir. Ahora, qué locura, ¿no? Estaba caminando sobre el mar, no sabemos cuántos pasos, hasta que empezó a sentir y ver esto. Qué locura habrá sido, ¿no? Y Jesús le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque sin duda perdió la fe, la confianza en él, cuando vio la tormenta, cuando sintió el viento. ¿Y qué hay que hacer? Entonces uno se dice, ¿qué? No hay que salir a la calle y hay que ir como con cosas acá para no ver para los costados. Dice, no, cuando veas esas cosas, como dice, tené cuidado que tu corazón no sea atrapado por eso. Entonces, yo debo poner confianza en Dios. Debo seguir mirando a Cristo, como hablamos uno de estos domingos. Esto se encauzó a la ansiedad de una manera que la misma no gobierne los pensamientos. Pensamientos que tenemos de Dios, de nosotros mismos, de los demás, del futuro, de la economía, de la salud. Encauzar la ansiedad de una manera que no gobierne los pensamientos. ¿Sí? Confiar en Cristo. ¿Qué significa confiar en Cristo? Significa caminar sobre el mar mirando a Cristo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es mirar a Cristo? Tenerlo presente. Tener presente sus palabras. Cuando veas un viento de preocupación, poné en tu mente el pensamiento de la promesa del Señor que va a darte el cuidado necesario para todo el día. Cuando empezás a sentir un viento de noticias terroríficas en tu trabajo y lo que puede pasar, sentís ese viento, recordá la promesa que dice que si buscas el reino de los cielos, nada te va a faltar. Me lo digo a mí mismo, me lo predico a mí mismo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que sigamos caminando. ¿Y eso qué es vivir en una falsa ilusión? No, es vivir en la palabra de Dios. Es vivir en la promesa del Señor. Es vivir en lo que Dios dijo, no en lo que dice el viento o lo que sopla o lo que pasa con las olas. Esta es la medicina del Señor para tratar los pensamientos. Porque todos sabemos muy bien, y lo hemos explicado, pero lo reiteramos nuevamente, que tenemos un proceso de funcionamiento. Nosotros funcionamos. Lo que pensamos, lo vamos a sentir. Lo que pensamos y sentimos, lo vamos a hacer. Entonces nosotros tenemos que tener en claro que si yo pienso algo de grave que me puede pasar y me lo imagino y digo, sí, esto va a suceder, voy a sentirme ansioso. Y si pienso algo grave que me va a suceder, sí, me va a pasar, y me siento ansioso, me voy a mover de esa manera, nervioso, preocupado, a lo loco. Entonces, en este proceso de funcionamiento, el pensamiento es fundamental. Entonces, alimentemos nuestro pensamiento con la palabra de Dios. ¿Qué es esto? Pensá en las promesas del Señor, en lo que te está sucediendo. Estás caminando sobre el mar, pensá en las promesas del Señor para no hundirte. Ni hundir tu salud, ni hundir tus recursos, ni hundir tus relaciones, ni hundir tu vida emocional. Pensá en lo que Jesús dice de vos y lo que Jesús quiere hacer con vos. Y te invito en este encuentro a que puedas orar sobre esto. Nos encontramos para orar y que puedas responder esas preguntas, no necesariamente como un examen, sino vos mismo, para ayudarte, para que la ansiedad que tenemos en la vida disminuya y no gobierne nuestro ser. Que Dios nos bendiga.